ver cómo el feminismo justamente desenmascara y le quita el disfraz a las violencias que nosotros normalizábamos y naturalizábamos. Bueno, entonces en este momento nos encontramos con literatura y feminismo para pensar un poco, que Selva va a empezar sobre esto y va a hablar sobre ello, que es cómo se juegan estas dos, llamémosle, disciplinas o movimientos o encuentros, que son literatura y feminismo. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Selva Ahmada de Venado Tuerto, muchas gracias por estar presente y aquí las dejo con Selva. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Rafa y Lucas por la invitación. Gracias al lugar tan lindo. Había estado en Venado Tuerto hace unos años, hoy no nos acordábamos si 3 o 4, y no había vuelto, así que contenta de otra vez recibir la invitación de acá. Yo escribí algunas ideas sobre la convocatoria a la charla, que era literatura y feminismo, y bueno, como les dijo Rafa, después me parece que estaría bueno que sea un diálogo más que un monólogo mío y que puedan preguntar, comentar. Todo esto es muy nuevo, creo, para todos y para todas, el tema de llevar el feminismo, no solo de transitar el feminismo, sino de cómo el feminismo empapa y contagia otras disciplinas, así que son cosas que se están construyendo y pensando en este momento, así que está bueno también saber por ahí, bueno, no solo lo que podemos pensar las escritoras de esto, sino también los lectores y las lectoras y bueno, la gente interesada en el tema, ¿no? Bueno, voy a leer primero y después charlamos. En los últimos... es que no tengo mucha luz. En los últimos tiempos me invitaron muchísimas veces a paneles, mesas, charlas sobre literatura y feminismo. Antes me invitaban a mesas sobre violencia de género y literatura, y antes sobre las provincias y la literatura. En los últimos tiempos decliné todas esas invitaciones, a veces inventando excusas, a veces diciendo la verdad. ¿Por qué no hablar de literatura a secas? Incluso unas semanas antes de la Feria del Libro de Buenos Aires, varias escritoras, que además de escritoras somos feministas, nos quejamos en las redes de lo mismo. Lo más importante de la literatura argentina de la última década lo escribimos las mujeres. Entonces, ¿por qué parece que no estuviéramos habilitadas para hablar de literatura lisa y llanamente? ¿Por qué nos ponen a hablar solo entre nosotras, en mesas conformadas únicamente por mujeres, casi como esos lugares, tiendas, chozas, que tenían algunas tribus para meter allí a todas las menstruantes juntas? ¿Por qué parece tan difícil pensarnos en una charla mezcladas con varones? La llamada discriminación positiva ¿no es al fin y al cabo discriminación igual? ¿El famoso cupo femenino no es acaso una manera políticamente correcta y un gesto vacío que dice les damos lugar, les damos voz? ¿Por qué a los espacios de la literatura con mayúsculas, la que no necesita etiqueta ni nicho de mercado, porque parece estar escrita para pasar directo al panteón de la historia universal, o al menos nacional, de la literatura, lo siguen ocupando escritores varones, incluso varones que en los corrillos literarios, todas y todos y todes, sabemos que son abusadores y violentos? Así que estuve bastante peleada con el título Feminismo y Literatura unos cuantos meses. No es que ahora me haya reconciliado plenamente. A las preguntas anteriores me las sigo haciendo y me las seguiré haciendo por mucho tiempo. Pero también me calmé un poco y me puse a pensar qué sería una literatura feminista, o de qué hablamos, de qué queremos hablar cuando decimos literatura y feminismo. Yo llegué al feminismo hace poco, si tengo en cuenta el recorrido y la trayectoria de muchas escritoras argentinas de mi generación. Sin embargo, leo desde que aprendí a leer, a los 6 años como la mayoría, y escribo desde los 20. La mayor parte de los libros que leí y con los que me formé los escribieron escritores varones.
Probablemente si cada uno de ustedes le da un pantallazo a su biblioteca de formación, le ocurra lo mismo. Encontrará más autores hombres que mujeres. Hace poco hubo una convocatoria a vaciar nuestras bibliotecas de libros escritos por varones y dejar solo los escritos por mujeres y tomar una foto. Era impactante ver los estantes casi vacíos, aunque quienes se engancharon con la propuesta eran mujeres y casi todas escritoras. Yo no lo hice por pereza, sacar todo y después volver a ordenar, pero no necesito hacerlo para saber que el resultado sería similar, en estantes casi vacíos. Hace poco me descubrí en una entrevista, cuando me preguntaron por libros o autores que me impulsaron a ser escritora, nombrando una constelación de varones: Onetti, Quiroga, Moyano, Juan L., Conti. Y es que, si tengo que ser honesta cuando respondo, fueron esos escritores los que me dieron ganas de ser escritora. Pero no fueron ellos porque hayan sido mejores, más estimulantes, más interesantes que otras escritoras mujeres. Fueron ellos porque la mayor parte de mi vida lectora leí a escritores hombres, porque era lo que las bibliotecas, la escuela, la universidad, los suplementos literarios y las vidrieras de las librerías me ponían enfrente. Parecía que no había otra cosa. Entonces me resultaba tan natural que tampoco me tomaba el trabajo de averiguar si había otra cosa. Había también un prejuicio que se hizo carne en mí hasta hace relativamente poco tiempo. Las mujeres solo escribían cosas de mujeres y para mujeres. Ahora me pregunto qué vendrían a ser esas cosas de mujeres y para qué mujeres estaba destinado. Supongo que pensaba en temas como la maternidad, el amor, la casa. Estaba segura de que los grandes temas, los temas universales, solo podían ser encarados por los escritores hombres. Supongo que entonces yo pensaba que había temas mejores que otros, más importantes que otros. Que pensaba que tenía que haber tema, cosa que ahora me ocupo mucho en dejar en claro. No me interesan los temas en la literatura. No me interesa la escritura que piensa antes en el tema que en el universo de sus personajes y de su propia escritura. Leyendo una nota sobre Sara Gallardo, ella contaba, riéndose, de que a un amigo de su padre le había gustado una novela suya porque parecía escrita por un hombre. Me di cuenta de que secretamente esa había sido mi bandera desde que empecé a escribir, que no se note que soy mujer, que no se note. Y me sentí muy tonta. Me di cuenta de que había pasado muchos años de mi vida disputando los lugares que ocupaban los hombres. La narrativa argentina, hasta hace poco, era terreno masculino. Que esos espacios que entre ellos disputaban a punta de pijazos, yo los disputaba a punta de cinturonga. Me di cuenta de que ya no me interpelaban esos espacios, porque había sitios muchísimo más interesantes, pensados y construidos por las mujeres, las lesbianas, las travestis y las personas trans. Y sentí mucho alivio y además mucho entusiasmo pensando en todo lo que tenía por leer de ahora en más. Todas esas mujeres que habían escrito antes que yo, que habían publicado y quizá habían tenido alguna repercusión en su tiempo, como Sara Gallardo, por ejemplo, pero que después habían sido sepultadas por tiradas y artículos de y sobre libros escritos por varones. ¿Y qué hay de las que escribieron antes aún, cuando un porcentaje muy bajo de la población estaba alfabetizada y este era un privilegio mayoritariamente de los hombres? Las que se animaron a escribir cuando las mujeres eran menos que cero, cuando no existía el feminismo, cuando ni siquiera era posible sospechar o soñar con la igualdad de género. El 2 de julio de 1556, Isabel de Guevara, una mujer que vino a América con la expedición de Pedro de Mendoza, le escribe una carta a la princesa Juana de Austria, contándole los servicios y trabajos que prestaron las mujeres de la expedición y pidiendo que se le reconozca su derecho a la tierra, igual que a los hombres. Leo un fragmento de la carta, si es que llego a verlo, porque está más chica la letra. Muy alta y poderosa señora, a esta provincia del Río de la Plata, con el primer gobernador de ella, don Pedro de Mendoza, habemos venido ciertas mujeres, entre las cuales ha querido mi ventura que fuese yo la una.
Y como la armada llegase a Puerto de Buenos Aires con 1500 hombres y les faltase el bastimento, fue tamaña la hambre que a cabo de 3 meses murieron los 1000. Esta hambre fue tamaña que ni la de Jerusalén se le puede igualar, ni con otra ninguna se puede comparar. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban de las pobres mujeres, ansí a lavarles la ropa como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, y cuando algunas veces los indios les venían a dar guerra, hasta a acometer, a poner fuego en los versos y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los soldados. He querido escribir esto y traer a la memoria de vuestra Alteza, para hacerles saber la ingratitud que conmigo se ha usado en esta tierra, porque al presente se repartió por la mayor parte de lo que hay en ella, ansí de los antiguos como de los modernos, sin que de mí y de mis trabajos se tuviese ninguna memoria, y me dejaron de fuera sin me dar indios ni ningún género de servicios. Mucho me quisiera hallar libre para me ir a presentar delante de vuestra Alteza con los servicios que a su majestad he hecho y los agravios que ahora se me hacen, mas no está en mi mano porque estoy casada con un caballero de Sevilla que se llama Pedro de Esquivel. Suplico me sea dado mi repartimento perpetuo y en gratificación de mis servicios mande que sea proveído mi marido de algún cargo conforme a la calidad de su persona, pues él por sus servicios lo merece. Isabel de Guevara, una feminista espontánea, quizá la primera del Río de la Plata, no le escribe al rey ni al gobernador, le escribe a la gobernadora, le escribe a otra mujer, formando un lazo sororo. Esta palabra, sororidad, que el feminismo ha traído de vuelta para reivindicar, para nombrar la hermandad entre mujeres. Isabel de Guevara, así como espontáneamente supo que podía reclamar lo que le correspondía, pues había trabajado a la par de los hombres y no se le estaba dando lo mismo que a ellos, también espontáneamente supo que tendría mayor comprensión si le hablaba a otra mujer.